Todos deben conocer estas 10 pinturas. Con ustedes, Ninashev. Vayan doblando los dedos para contar cuántas de ellas conocen ustedes. Y les aseguro que habrá detalles fascinantes sobre todas. 10. Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón. Y empezaremos con la pintura que causó una verdadera revolución en el mundo del arte. Picasso originalmente nombró la pintura el burdel filosófico y se mantuvo oculta y desconocida por 6 años después de ser creada. Picasso trabajó en la pintura casi un año haciendo un cambio tras otro, hasta lograr el resultado que quería. Al principio, en la pintura había un hombre entrando al burdel, y era en esencia una escena cotidiana común en la que el propio Picasso había participado en más de una ocasión. Pero luego Picasso eliminó al hombre, dejando 5 figuras femeninas y dirigiendo sus miradas hacia el espectador. Fue esta técnica la que conmocionó tanto al público. En la época británica, representar a prostitutas era considerado vulgar. El cuerpo femenino desnudo se consideraba aceptable en alguna escena mítica, pero una mujer desnuda que mirara al espectador y se ofreciera a él era impensable y vulgar. Durante el trabajo en la pintura, Picasso vio máscaras africanas que estaban expuestas en París. Lo impresionaron tanto por su originalidad que decidió inventar un nuevo lenguaje visual, que más tarde se llamaría cubismo. El último de los cambios fue reemplazar las cabezas de 2 mujeres por esas mismas máscaras. Esto le otorgó a la escena un aspecto grotesco, fragmentado y amenazante. Con esta pintura comienza el cubismo. 9º lugar, La última cena de Leonardo da Vinci. Este mural de Leonardo da Vinci se encuentra en la pared trasera del comedor de un monasterio en Italia. Representa la última cena. La última cena de Cristo, en la que pronunció aquella famosa profecía sobre la traición de Judas. Fue precisamente este momento y la reacción a esas palabras aterradoras de los 12 apóstoles sentados a la mesa lo que Leonardo da Vinci intentó plasmar. Leonardo la pintó durante 3 años completos y creó una técnica especial para ella, que, lamentablemente, casi destruyó la pintura con el tiempo. El fresco se aplica con pintura sobre una base húmeda. La pintura se seca junto con la base, penetrando en su grosor, lo que los hace muy duraderos. No basta con destruir la capa superficial para ellos. Pero Leonardo la pintó con témpera de huevo sobre una base seca, y eso fue una muy mala idea. En el comedor siempre había humedad, y la pintura empezó a deteriorarse justo durante el proceso de creación. Durante 3 siglos intentaron restaurarla como si fuera un fresco, sin sospechar que era una técnica completamente nueva, hasta que casi destruyeron por completo la pintura. Y solo 500 años después, hace apenas 50 años, aparecieron tecnologías que permitieron restaurar la pintura mural, y aún así, no por completo, reemplazando las partes faltantes con una solución coloreada. Leonardo era apurado constantemente por el abad del monasterio mientras realizaba su trabajo. El pintor se enojó por estas palabras y amenazó al abad con pintar la imagen de Judas usando su rostro, si no dejaba de interferir en su trabajo. Y tranquilamente terminó la pintura. 8º lugar, Jerónimo Bosch, El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es, quizás, la obra más famosa de Jerónimo Bosch. Este tríptico recibió su nombre por el pecado de la lujuria, o como decimos nosotros, la fornicación, que está representada en su parte central. En el panel izquierdo del tríptico se muestra a Dios presentando a Eva a un Adán desconcertado en el Edén, antes de la caída. La parte central, la más interesante, nos muestra una escena idílica según los estándares modernos de una copulación interminable. Cuerpos desnudos de hombres y mujeres están representados en diferentes situaciones. Pero no hay que olvidar que el sexo en la Edad Media se consideraba una señal pecaminosa de la caída. La lujuria se consideraba un pecado mortal y entregarse a ella sin remordimiento se veía como algo condenable. Y el resultado de este escandaloso pecado lo vemos a la derecha, donde ante nosotros se despliega una imagen infernal de los tormentos de esos mismos pecadores. Si te gusta deslizarte, también te tocará cargar el trineo por la eternidad. La imaginación del artista se despliega con fuerza en esta parte del tríptico, poblada de extraños monstruos, máquinas y artefactos de tortura. La pintura guarda infinitos secretos e interpretaciones. Estoy preparando un video sobre esta obra, suscríbete, será interesante.
Séptimo lugar, Jan van Eyck, retrato de los esposos Arnolfini. La pintura de Jan van Eyck es el primer retrato doble en la historia de la pintura. En esa época era común retratar al hombre y a la mujer por separado, no juntos y mucho menos tomados de la mano. Se considera que en ella están representados el comerciante Giovanni de Nicolao Arnolfini y su esposa en su casa en Brujas. La pintura es un verdadero misterio. En ella están ocultos decenas de secretos, referencias y pistas que el artista dispersó por todo el lienzo. El hombre está representado con ropa muy costosa pero discreta, a la última moda del siglo XV. La mujer lleva un vestido verde muy caro. El verde es el color del amor. La riqueza de la nobleza se expresaba a través de la ropa, aunque de forma más sencilla. No existían marcas para mostrar. Pero mientras más rico era una persona, más tela podía permitirse. Por eso los hombres intentaban ponerse mangas enormes, capas, todo lo que pudieran, y las mujeres hacían la mayor cantidad posible de pliegues, mangas largas y colas interminables. Los especialistas calcularon que para el vestido de la modelo se necesitaban al menos 35 metros de tela. El color de la tela también jugaba un papel importante, y el verde era uno de los más caros. Los expertos en arte discuten sobre lo que está representado en la pintura, pero una de las pistas ocultas en el reflejo del espejo nos da la respuesta. En él vemos dos figuras más, y esto nos indica que hemos sido testigos de un compromiso. Cuando los futuros esposos unen sus manos en presencia de dos testigos, el perro es un símbolo de fidelidad conyugal, y la lámpara de araña, con solo una vela, simboliza la llama del amor. De este cuadro se puede hablar infinitamente, y sin duda lo haré. Sexto lugar, Edvard Munch, El Grito. Seguro que conoces este cuadro, que se ha convertido en un símbolo del sufrimiento y el miedo humanos. Esta pintura es un icono de todo el expresionismo y quizás la más reconocible del mundo. Edvard Munch la pintó en 1893, cuando regresó a Noruega desde París. Existe una leyenda que dice que en la pintura está representada una persona que se tapa los oídos para no escuchar los terribles gritos de los animales que provenían de un matadero ubicado en la orilla opuesta. Otros dicen que cerca había un hospital psiquiátrico y que los gritos provenían de ahí. Pero ambas teorías me parecen dudosas y hablo de esto en mi video sobre el grito, así que asegúrate de verlo. En realidad, Munch concibió el grito como una de las partes de una serie de pinturas sobre la muerte y el amor, amor, desesperación y muerte. Y esta pintura representaba la desesperación, y así es como se llamaba al principio. En ese tiempo, un volcán estaba en erupción en Europa. Y la idea de la figura extraña la tomó de una momia que en ese momento se exhibía en París. La combinación de la figura extraña y el cielo ensangrentado le pareció ideal para representar la desesperación de una persona con el corazón roto. Sin embargo, después de la exposición, uno de los críticos describió la pintura como un grito insoportable que emite la propia naturaleza. A Edvard Munch le gustó esto y renombró la pintura como El Grito, tal como la conocemos hoy en día. Quinto lugar, Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. La pintura del famoso artista italiano fue realizada por encargo de uno de los Medici. Lo sabemos por las naranjas, que eran un símbolo de esta influyente familia. Representa el nacimiento de la diosa Venus o Afrodita en griego. Se cree que en la pintura está representada Simonetta Vespucci. Botticelli recreó su imagen de memoria, porque ella había muerto 10 años antes. Ella también aparece en su pintura La Primavera. El artista sobrevivió a su musa por 34 años y según el testamento de Botticelli, fue enterrado a sus pies en la iglesia de Todos los Santos en Florencia. En la pintura, Venus, la diosa del amor, navega rumbo a la costa de Chipre. El mito de su nacimiento, según la versión de Hesíodo, era bastante sangriento. La diosa del amor nació de las gotas de sangre de Urano, a quien su propio hijo Cronos castró a petición de su amorosa madre, que era precisamente la esposa del futuro castrado. La diosa desnuda navega hacia la orilla en una concha de vieira impulsada por el viento. En la parte izquierda del cuadro, Céfiro, el viento del oeste, en los brazos de su esposa Cloris, sopla sobre la concha, creando un viento lleno de flores. En la orilla, una de las gracias recibe a la diosa. La obra
pintada por Sandro Botticelli, se ha convertido en un símbolo de la pintura italiana del siglo XV y, quizás, en una de las historias más conocidas de la mitología griega. El honorable cuarto lugar es para Gustav Klimt con El beso. Esta pintura es conocida y amada por casi todos. Su original se encuentra en el Belvedere, en Viena. Su tema es uno de los más populares del mundo. Se usa no solo para reproducciones, sino también para decorar bolsas, camisetas e incluso césped. Al borde de un prado lleno de flores, rodeados de un polvo dorado, están dos enamorados. Están completamente aislados del mundo, abrazándose el uno al otro. La mujer en él ha cerrado los ojos y sentimos en la piel la ternura de su relación. Es como si se hubieran fundido en una sola figura, disolviéndose el uno en el otro y esparciendo a su alrededor un aroma floral. Existe una leyenda que dice que este cuadro fue encargado a Klimt por un conde. Él le pidió que representara el beso entre él y su amada, y le entregó a Klimt un medallón con su imagen. Al ver el resultado final, él preguntó por qué en la pintura no estaba el beso en sí, y Klimt respondió que quería representar no el momento mismo, sino la anticipación del beso, el instante más emocionante y conmovedor. Al conde le gustó la respuesta y le regaló el cuadro a su prometida. Ella quedó encantada y aceptó casarse con él de inmediato. Posteriormente, Klimt confesó que la joven era tan hermosa que él mismo se enamoró de ella y por eso no quiso pintar el beso, reservándolo para sí mismo, aunque fuera solo en sus sueños. Escriban en los comentarios si quieren que les cuente sobre esta pintura. Y ahora vamos con el top 3. Y en el número 3, Vincent van Gogh, Noche estrellada. Esta pintura, Vincent van Gogh la pintó en 1889, cuando estaba en una clínica psiquiátrica después del incidente con la oreja cortada. En ese entonces, él residía en Arles, sur de Francia, buscando crear una comunidad de artistas progresistas del sur junto a Gauguin. Sin embargo, como suele pasar entre los artistas, tenían desacuerdos que a menudo resolvían con peleas borrachos. En una de esas peleas, Van Gogh se cortó la oreja, la envolvió en papel y la llevó al burdel donde él y Gauguin solían ir con frecuencia. Como se puede apreciar, los artistas y los burdeles, al igual que Adán y Eva, eran inseparables. Van Gogh le dio la oreja a la sirvienta diciendo: «Tome, esto tal vez le sirva». La sirvienta quedó en shock y los indignados habitantes de Arles exigieron aislar al artista y él fue internado en una clínica psiquiátrica. Sin embargo, ahí le permitieron pintar. Tenía un pequeño taller separado sin ventanas y tenía que pintar de memoria. Por la noche, miraba las estrellas desde la ventana de su habitación y durante el día intentaba plasmar sus recuerdos en el lienzo. La creación de La Noche Estrellada era inevitable, pero la forma en que lo hizo y que nos sigue maravillando hasta hoy, quizá fue resultado de una fantasía forzada. Al final, Van Gogh rechazó la pintura y permaneció poco conocida durante más de 50 años hasta que el museo estadounidense MoMA la compró y la exhibió al público. La historia de la pintura es fascinante, lo abordo en uno de mis videos, véanlo. Segundo lugar, Jan Vermeer, La joven con el pendiente de perla. La pintura La joven con el pendiente de perla es una de las obras más enigmáticas y famosas de Vermeer. A menudo también la llaman la Mona Lisa del Norte o la Mona Lisa holandesa. Esta pintura es misteriosa, ya que en el siglo XVII en los Países Bajos las chicas no usaban turbantes. No es un retrato, sino un troni, una imagen de un modelo anónimo con una expresión facial o vestuario inusual. Estas pinturas no buscaban retratar con exactitud los rasgos de una persona, sino estudiar la expresión y tipos de rostro. Es como un prerretrato. La perla en la oreja de la chica no tiene contorno e incluso no tiene un broche que la sujete al lóbulo de la oreja. Los especialistas creen que es una perla artificial. Es demasiado grande para ser real. Vermeer la pintó con solo 2 pinceladas de pintura blanca. Parece como si estuviera flotando en el aire. Vermeer tenía un gusto especial por pintar perlas porque para transmitir el nácar se requiere una habilidad especial. Eso era en lo que él sobresalía. Se puede ver perlas en 18 de sus 36 pinturas, es decir, en la mitad de ellas. Antes se pensaba que la chica no tenía pestañas, pero investigaciones recientes han demostrado que las pestañas antes eran tan finas que con el tiempo simplemente desaparecieron. Y sin duda el número 1 es la Mona Lisa.
la segunda pintura de Leonardo da Vinci en nuestro ranking. Desde el momento de su creación, la humanidad se ha hecho dos preguntas. ¿Quién está representado en ella y por qué sonríe Mona Lisa? En esta asombrosa pintura está representado el rostro de Lisa Gherardini, esposa del comerciante florentino de seda Francesco del Giocondo. Pero realmente está sonriendo ella. El asunto es que la comisura de la boca en esta zona está pintada de tal manera que sobre ella cae la sombra del hoyuelo. Y cuando miramos a los ojos, nuestra visión periférica percibe esa sombra como una continuación de la boca. Y los labios junto con la sombra forman una sonrisa que en realidad no existe. Si miras directamente a los labios, la percepción de la sonrisa cambia. Y en esto radica el secreto más importante de la pintura. Crea la ilusión de una sonrisa esquiva que desaparece cuando la miras detenidamente. Además, investigaciones recientes han demostrado que la Gioconda ni siquiera nos está mirando, aunque parece que literalmente nos sigue con la mirada. En un experimento se fragmentó un retrato y se mostró a las personas por partes. Y la mayoría coincidió en que la dirección de la mirada se desvía 15 grados a la derecha del espectador. Y en estos dos detalles sorprendentes radica el fenómeno de la obra maestra de Da Vinci. Con algunos trucos ingeniosos logró engañar nuestra visión, aunque parecía que ya habíamos visto todo tipo de ilusiones. Además, la Mona Lisa fue robada del Louvre, y también hablo de eso en mi video, dejaré los enlaces en la descripción. ¿Cuántos de estos cuadros les resultan familiares? Comenten sobre esto y suscríbanse al canal, aquí hablamos de arte de forma interesante y honesta. Ninashev se despide, hasta luego.